Buenos días, amada iglesia, los saludo con la paz del Señor. Bueno, continuamos con Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 al 12. Y dice: Finalmente, amados hermanos, los alentamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a un hermano cristiano en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia. Aún así, amados hermanos, los alentamos a que los amen todavía más. Pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos tal como los instruimos anteriormente. Entonces, la gente que no es cristiana respetará la manera en que ustedes viven y no tendrán que depender de otros. Palabra de Dios, amén y amén. ¡Wow! Sin duda alguna, todos nosotros nos hemos hecho esta pregunta: ¿qué clase de vida es la que agrada a Dios? ¿Cómo puedo vivir una vida que pueda agradar a Dios? En el versículo 1 dice: Finalmente, amados hermanos, los alentamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Bueno, ahí tenemos la respuesta. La vida que le agrada a Dios es poner en práctica lo que hemos aprendido de Dios, es aplicar la palabra de Dios en mi vida, es vivir conforme a las Escrituras. Esa es la vida que le agrada a Dios. ¿Estoy aplicando la palabra de Dios en mi vida? ¿Lo poco o lo mucho que sé de la palabra de Dios, lo pongo en práctica? Vemos que Pablo está animando y alentando a los creyentes de Tesalónica a continuar viviendo como lo han estado haciendo. Es decir, no dejen de vivir como lo están haciendo. Ustedes ya saben cómo les enseñamos a vivir como un verdadero cristiano. Es más, ustedes lo están haciendo, practicando. Bueno, a esto los animo. No dejen de hacerlo. Y creo que Dios nos habla a través de esto, para aquellos que, gracias a esta pandemia, su fe y su dependencia a Dios se ha fortalecido aún más que antes. Los animo que sigan viviendo como lo estaban haciendo. Ya conocen ustedes la palabra de Dios. Bueno, sigan creciendo aún más en la fe en Cristo Jesús. Y para aquellos que están quizás desanimados, que han decaído su fe por esta pandemia, igual los animo para que sigan adelante. Ustedes ya han aprendido la palabra de Dios y siguen aprendiendo a través de internet, a través de YouTube. Perseveren en la fe en Cristo Jesús. Amén. Dios nos está hablando a través de su palabra. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? ¿Cuál es la voluntad de Dios para Johan, para mi vida, para su vida? Lo dice en el versículo 3. Dice: la voluntad de Dios es que sean santos. Es que sean santos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida?
es que seamos santos. Si estamos interesados en vivir una vida agradable a Dios y conocer la voluntad de Dios para mi vida, es que seamos santos. Entonces dice Pablo, aléjense de todo pecado sexual, fornicación. Ahora, la palabra griega traducida como fornicación es porneia, que se refiere a cualquier relación sexual fuera de la alianza matrimonial. Esta tentación de practicar relaciones sexuales fuera del matrimonio siempre ha sido un problema serio que puede tener resultados desastrosos, no solamente en la sociedad, sino también en la sociedad cristiana. La inmoralidad sexual siempre hiere a alguien. No lo olvide, no solamente a mi persona, sino a otras personas, familias, congregaciones, a la sociedad. Por eso Pablo dejó muy claro cuál era la voluntad de Dios para el cristiano. El proceso de la santificación es que seamos apartados de una cultura de inmoralidad sexual. Estas prácticas de inmoralidad sexual eran parte de la cultura de los tesalonicenses, ahora que ellos se habían convertido de los ídolos a Dios, de las tinieblas a la luz, del viejo hombre a una nueva criatura en Cristo Jesús. Dios había traído una transformación en todos los aspectos de la vida en la iglesia de Tesalónica. Y un aspecto que un cristiano tiene que distinguirse completamente de alguien que no conoce a Jesús es en la identidad sexual. Si nuestra conducta sexual no es diferente a aquellos que no conocen a Dios, entonces no estamos santificados, apartados de la manera en que Dios quiere que lo estemos. La palabra fornicación incluye cualquier clase de acto sexual que está fuera del plan de Dios. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios para la sexualidad? La sexualidad es un regalo, es una bendición que Dios ha dado a la humanidad, pero que está diseñado para el círculo que llamamos matrimonio. Y fuera de ese círculo, cualquier actividad sexual está fuera del plan de Dios. Y todo lo que hagamos fuera del plan de Dios o diseño de Dios es algo que va en contra del prójimo, un agravio hacia otra persona, es dañino hacia otra persona, no honra, no respeta, no muestra una preocupación, ningún interés por la otra persona. Y si no estamos bien con el prójimo, menos lo vamos a estar con Dios. Por eso miren lo que dice en el versículo 6, nunca hagan daño, ni engañen a un hermano cristiano en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya los hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza al mismísimo Dios, quien les da el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué fuerte esta palabra!, ¿no? La inmoralidad sexual en la iglesia es una de las cosas que más mal testimonio ha traído al mundo en toda la historia del cristianismo. No refleja el carácter de Cristo Jesús, quien no buscó servirse a sí mismo, sino que dio su vida en sacrificio por el otro. La Biblia nos enseña claramente que nosotros no vivimos para satisfacer nuestra carne, nuestros deseos humanos. La Biblia nos enseña que si queremos ser discípulos de Jesús, todos los días tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar mi cruz y seguir a Cristo Jesús. Amada iglesia, te animo a que sigas a Jesús, pero para seguir a Jesús, primero tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es la vida que le agrada a Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Versículo 9 y 10. Pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Es más, ustedes
ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia. Aún así, amados hermanos, los alentamos, los exhortamos a que los amen todavía más. Este es el verdadero testimonio de un verdadero discípulo de Jesús: reflejar el amor de Dios hacia el prójimo, hacia el mundo. Y como resultado, ¿qué ocurre? Lo dice en el versículo 12. Miren lo que dice: entonces, la gente que no es cristiana respetará la manera en que ustedes viven y no tendrán que depender de otros. ¡Wow! Una vez escuché hablar a un señor en la calle decir que los cristianos son peores que los mundanos. Y le pregunté por qué decía eso. Y su respuesta fue: porque mi vecino va a la iglesia y habla de Dios, habla de Jesús, pero no vive conforme a lo que él predica. Por eso para mí, un cristiano es peor que un mundano. ¡Wow! Me dio una gran enseñanza. Estaba en lo cierto lo que dijo Pablo, que la gente que no es cristiana no se convierte por lo que nosotros predicamos. Trae mejores resultados y más impacto cuando nosotros vivimos lo que predicamos, vivimos lo que profesamos, la fe en Cristo Jesús. Amén, iglesia. En conclusión, ser santos es reflejar a Cristo Jesús. Dios dijo: sean santos porque yo soy santo. Me preguntaba cómo podemos hoy aplicar esta palabra, reflejar el amor de Cristo Jesús, el amor fraternal. Sería bueno que hoy en el trabajo, en tu casa, en donde estés, puedas mostrar una expresión de amor hacia el prójimo. Quizás una palmadita diciendo: mira, estoy orando por vos. Quizás una cartita, un mensajito de texto, un regalo, lo que sea, lo que sientas en el corazón, que puedas expresar ese amor de Cristo para que ellos puedan ver a través de ti el amor de Cristo Jesús. Amén, iglesia. Padre amado, te damos gracias, Señor, una vez más por tu hermosa palabra, porque a través de tu palabra podemos conocer qué es lo que a ti te agrada y cuál es tu voluntad. Lo que a ti te agrada es vivir aplicando tu palabra, es poner en práctica tu palabra. ¿Y cuál es tu voluntad para con nosotros? Es que seamos santos. Y la santidad es reflejar la vida de Cristo en mí, vivir como Cristo vivió en la tierra. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a apartar de todo pecado sexual, Señor, que daña a mi persona, que daña, Señor, a mi prójimo, a mi familia, a la comunidad. Y, Señor, que comencemos a vivir una vida de amor en Cristo Jesús. Y cuando hoy, Señor, pongamos en práctica ese amor de Cristo, que tú seas glorificado y exaltado, que la gente pueda ver a Cristo Jesús a través de nuestro testimonio. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.